Cuántas veces, mi Señor, te entregué lo que quedó. Con un corazón cansado yo te adoré. Con la vida apretada y mis cosas programadas, con mis prioridades me aparté. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa, un tiempo de edificación para la persona, para usted y para toda su familia. Como siempre, antes de recibir el mensaje de la palabra de Dios, dispongamos nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te queremos dar gracias por este medio, por este tiempo, Señor, que tú utilizas para enseñarnos, para edificarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Amado Señor, gracias porque en la cobertura de tu Santo Espíritu, Señor, no solo estamos nosotros, sino también todo nuestro hogar y toda nuestra familia. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, como familia, para recibir este mensaje, Señor, y ponerlo por obra. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, hoy concluimos la serie sobre los 10 mandamientos. Son leyes o principios que determinan quién nos gobierna. Si nos gobierna Dios, porque los estamos cumpliendo. Si nos gobierna el mundo, porque estamos cumpliendo los del mundo. Hemos visto a lo largo de estas 9 sesiones, de estos 9 mensajes, que Dios tiene un estándar alto de vida que Él espera que nosotros nos esforcemos por alcanzar. Él no tiene un estándar bajo, no, Él nos la pone difícil, porque uno se pone a pensar y dice, cumplir con los 10 mandamientos no es una cosa ni de niños ni es una cosa fácil, pero tampoco es una cosa de sabiduría, de adultos, de viejos, ni tampoco difícil. Es algo que tiene un equilibrio y que solo lo podemos cumplir, que solo lo podemos nosotros alcanzar de la mano de Dios. Vemos nosotros también que los 10 mandamientos, hemos visto, están cargados de una gran necesidad de corregir el caminar, corregir acciones, corregir hábitos, con el ánimo de ¿qué? De cambiar. Definitivamente eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, y arrepentirse ¿para qué? Para cambiar de dirección, para cambiar de estilo de vida, para cambiar de mente, para cambiar de pensamiento. Entonces los invito para que veamos al último mandamiento, que es el 10º. Y lo invito para que vaya entonces a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20, 17. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y el que lo cree dice amén y amén. Recuerdo una de las tantas fábulas de Esopo cuando leo este mandamiento, una fábula llamada El perro y el reflejo en el río. Y la fábula más o menos cuenta que iba un perro con un gran pedazo de carne en el hocico, y que cuando transitaba por el campo vio un río, se acercó, y cuando vio en el río su reflejo, y vio en el reflejo a otro perro con un pedazo de carne más grande que supuestamente él tenía, soltó el suyo para tratar de adueñarse del otro. La moraleja de esta fábula es que nunca debemos codiciar el bien ajeno, porque se puede perder lo que se ha adquirido, lo que hemos adquirido con tanto esfuerzo. La codicia. La codicia es el afán excesivo de riquezas, de posesiones. Es el deseo desmedido, desordenado por alcanzar posesiones mundanas, que van desde lo físico hasta lo espiritual, es decir, desde las cosas materiales que pueden implicar oro, dinero, plata, hasta honores, poder, dominio, fama, bueno, y tantas otras ansias y deseos que tiene
el ser humano. La codicia se produce o nace en nuestra mente con un pensamiento de deseo. Mire que siempre nosotros lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios, que los deseos no son malos, los deseos son buenos, hay que desear, desear el bien, desear amar, desear tener, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la mente, en el pensamiento, comienza a gestarse ese deseo y ese deseo se puede ir transformando. Por eso el Señor a través de sus palabras nos llama a tener pensamientos puros o a tener pensamientos, como dice la palabra de Dios, cautivos a Cristo. ¿Por qué? Porque sabe y sabemos nosotros que en el pensamiento, en el pequeño, en el deseo, en el justo deseo que nosotros podemos llegar a tener, se puede empezar a gestar los malos pensamientos que van llevando a la tentación de volver realidad ese malo pensamiento. Y uno de esos tantos pensamientos puede ser la codicia, que proviene del deseo. Y como les digo, el deseo es un sentimiento básicamente humano. Es un deseo porque tiene también una intrincada, una compleja red de racional. El deseo es racional. La planta, los animales no sienten el deseo. Es propio del comportamiento normal de cada persona. El deseo de comer, el deseo de triunfar, el deseo de tener una casa, el deseo de tener un auto, el deseo de tener un esposo, el deseo de formar una empresa. Pues todo eso, lo cual no es malo. Lo malo es cuando comienzan esos deseos a ser desproporcionados. Es decir, no es una proporción equilibrada, justa y a la medida, sino que se empieza a extender y se desproporciona. Y fuera de control, pues van a tergiversar especialmente dos elementos fundamentales, que son el amor y el tener. Porque nosotros amamos, el amor también implica un deseo. Y por supuesto también al tiempo, también tenemos el deseo de tener. Dios en su palabra siempre nos ha dicho que Él desea que nosotros amemos y tengamos. Que amemos todas las cosas que Dios nos ha dado para la realización de nuestra vida. Que tengamos todos los elementos necesarios para tener una vida también próspera. Pero todo eso, tanto el amor como el tener, debe ser bajo unos criterios de equilibrio. Y el mejor equilibrio es bajo la voluntad de Dios. Y bajo esa voluntad de Dios nosotros la vemos, o porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios es volverme millonario? ¿La voluntad de Dios es que yo tenga casas o que yo tenga empresas o que es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nosotros la podemos observar, la podemos identificar, la podemos evidenciar con la fe en la oración. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos. Yo lo invito para que vaya y ahí podemos apreciar un poquito la guía, Marcos, en el capítulo 11, que nos da la palabra para poder entender cuál es la voluntad y que no se vaya a convertir en una codicia o en un deseo desproporcionado. Marcos capítulo 11, versículo 24. Escuche lo que dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, crean, tengan fe, que ya han recibido todo lo que estamos pidiendo, porque en la oración nosotros le pedimos y el Señor nos dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Mire, cuando nosotros establecemos la oración y entendemos el verdadero concepto de la oración, que es llevarle, que es descargar, que es sacar todo lo que hay en nuestro corazón y ponérselo a los pies de Cristo, ponérselo a los pies de Dios, ponérselo en el altar de Dios y hacerle todas esas peticiones, yo tengo la certeza y la seguridad que Dios mismo a través de su Santo Espíritu pondrá en el corazón, pondrá en la mente cuáles de esas peticiones, cuáles de esos pedidos que nosotros le podemos hacer es la voluntad de Dios. Porque muchas veces las personas creen y dicen, es que si yo todo lo que yo le pida en oración, todo, absolutamente todo lo que yo le pida en oración, yo lo voy a conseguir. Pero nosotros podemos en oración pedir deseos desproporcionados.
Y esos deseos desproporcionados no se van a llevar a cabo como la voluntad de Dios. Pidan en oración. Es que la oración, cuando el Señor nos dice pidan en oración, la oración es un común acuerdo. Es un acuerdo entre Dios y nosotros. Cuando nos ponemos de acuerdo, la misma palabra nos lo dice. Si dos o más se ponen de acuerdo, yo hago presencia allí, yo voy a estar allí. Y cuando nosotros entramos en oración, nos ponemos de acuerdo con Dios y comenzamos nosotros a decirle en nuestras oraciones y en muchas oportunidades, Señor, ¿yo por qué no puedo conseguir esto? Y Dios, que es misericordioso, amoroso, te pondrá en el corazón la razón por la cual no te está dando lo que estás pidiendo. Cuando el deseo se sale de la oración, cuando el deseo se sale de la comunión de Dios, se sale de la voluntad de Dios y por lo tanto se convierte en codicia, porque yo deseo algo más allá de lo que Dios tiene su voluntad de darme, ya sea en forma de ambición o envidia. Mire que con respecto a la envidia, es que la envidia es un foco muy grande, es un foco productor de la codicia. Porque muchas veces nosotros o las personas ven lo que otros tienen o lo que otros alcanzan. Lo que quizá de pronto dice, yo me he esforzado tanto y no he conseguido lo que ha conseguido el vecino sin esfuerzo. Y sienten un poco de envidia. Y eso su corazón se va minando de ira, de rabia, de todo lo que puede generar la envidia hasta llegar a la codicia y poder llegar a hacer cosas más grandes para conseguirlas. La codicia es tan antigua como el hombre mismo. Mire que nosotros vemos en el Génesis nosotros encontramos que Satanás apeló o usó la codicia como un arma para tentar a Eva. Lo que hizo Satanás con respecto a Adán y Eva fue crear, desarrollar, generar en sus corazones la codicia. La codicia, la única forma para que ellos pudieran pecar era utilizar algo que está dentro de ellos mismos, que está en su corazón. Y por eso Satanás, sabiendo eso, que está la codicia en el corazón, pues comenzó a utilizar esa codicia como un arma, como un arma. ¿Para qué? Para que salga la codicia, salga la codicia. Es decir, que la codicia se genera dentro de nosotros. La codicia no está por fuera, la codicia está acá dentro de nuestro corazón. Y sus efectos se van viendo como desde un poco de envidia. No sé, es que el vecino, lo que decíamos ahora es que el vecino tiene más, hasta llegar a cometer asesinatos, hasta llegar a cometer actos pues inimaginables. ¿Por qué? Porque se va gestando dentro del corazón. A eso se refiere la palabra de Santiago, que en muchas oportunidades nosotros la hemos leído. Yo le invito, váyase a Santiago, en el capítulo 4, Santiago capítulo 4, podemos nosotros apreciar esa palabra confirmada. ¿De dónde surgen, capítulo 4, versículo 1, de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes? Ahí dentro, gestándose las pasiones, las luchas, las envidias, las rabias, las iras, el cuestionamiento de por qué yo no tengo, por qué no puedo salir de las deudas, por qué no tengo un esposo, por qué no tengo bienes, por qué no tengo paz, por qué no llego a tener tiempo, por qué no tengo un trabajo mejor. Toda esa cantidad de luchas y de conflictos que se gestan dentro del corazón, luchan dentro del corazón, pues son los que van a, de una u otra manera, van a generar deseos. Y esos deseos van a llevar a la codicia. Versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. No lo consiguen, porque el Señor siempre nos ha dicho, pide. El pedir es un deseo. ¿Qué es lo que tú deseas? Y se te va a cumplir. Pero es que piden, pero desean, pero no se cumple. Matan y sienten envidia. Es que nosotros con la mente, con el pensamiento, con la ira, con la mirada, con la rabia, matamos a las personas. Acuérdese usted del mandamiento, no matar. Matamos nosotros. La misma desidia, la misma indiferencia, la misma angustia, la misma depresión, pues matan muchas cosas. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. No pueden. Y cada vez, usted se ha dado cuenta, cada vez que nosotros deseamos algo y nos empecinamos en algo,
no, y se empieza a perder la perseverancia, porque el Señor nos invita a ser perseverantes, a insistir, a insistir, a insistir, pero nos damos cuenta que la perseverancia ha dejado de ser perseverancia cuando ya hay terquedad en el corazón, cuando ya deseamos nosotros algo que se va gestando en nuestro corazón más que deseo, como codicia, como una codicia. Mire que cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca de esta mujer que va donde el juez injusto a pedirle que aplique justicia, Él nos pide que esta mujer, nos muestra que esta mujer fue insistente, 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 hasta que se hizo justicia. Y Él dijo, y eso es lo que ustedes deben hacer. Eso es lo que ustedes deben hacer. Insistir, insistir. Pero cuando nosotros entramos en la verdadera oración, nos damos cuenta que el Padre nos pone en el corazón y sabe, nos dice, eso no es mi voluntad, eso no lo vas a recibir. Y en ese momento, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, nosotros lo aceptamos, nos quitamos el deseo del corazón y sentimos nosotros la paz, el gozo que trasciende todo entendimiento, y aquí no ha pasado nada. Pero si no ocurre eso, como en la mayoría de las veces no ocurre eso, pues pasamos nosotros ya a las esferas de un deseo desproporcionado, de una terquedad y, por supuesto, de una codicia. Versículo 3. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce y sabe que cuando nosotros estamos pidiendo algo ya por codicia, es una mala intención que tenemos en el corazón, aun cuando nosotros le digamos buenas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Iglesia, nosotros podemos ver que en el mundo impera la cultura del deseo. Es que nosotros lo vemos, los medios de comunicación y todo lo que nos rodea, lo que hace es desarrollar el deseo. Nos muestran un jugo para que nosotros lo deseemos, nos muestran un televisor para que nosotros lo deseemos, nos muestran un auto para que nosotros lo deseemos. Y esa cultura del deseo, pues de una u otra manera comenzamos nosotros a ver que se va gestando la codicia, y por eso nos podemos observar que en los hogares, en las casas, tenemos muchas cosas que hemos adquirido que no usamos. ¿Por qué las adquirimos? Porque nos metieron por los ojos el deseo de comprar. Ese es, de una u otra manera, esa es la codicia de tener. Yo quiero tener más muebles, yo quiero tener más sofás, yo quiero tener más ollas, yo quiero tener más vasos, yo quiero tener más libros, yo quiero tener más y más. La insatisfacción de la carne es muy grande, o es desmedida. Es imposible satisfacer a la carne. La carne cada vez va a querer siempre más y más. Y podrá tener 1 millón y va a querer tener 2 millones. Y yo anhelo tener 2 millones y cuando tenga 2 millones voy a querer tener 5 millones. El mundo va llevando a las personas a tener estímulos desmedidos. Y esos estímulos desmedidos producen 2 sentimientos. El sentimiento de la ingratitud y el sentimiento de la insatisfacción. De la ingratitud, ¿por qué? Porque cuando nosotros somos objeto de la codicia, cuando las personas son objeto de la codicia, del deseo desmedido, comienzan a olvidarse de que Dios les da lo que Dios considera justo y oportuno darles. Se olvidan de que todo lo que tienen es de Dios. Se olvidan que Dios con su misma palabra lo dice de acuerdo a su corazón, de acuerdo a sus esfuerzos, de acuerdo a su ser. Dios le va a dar a cada uno lo que necesita, lo que requiere, lo que es justo. Y nos olvidamos. Somos ingratos, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que Él nos da, nos olvidamos que en momentos grandemente difíciles Él no nos ha abandonado, ahí siempre ha estado. Nos olvidamos también de las personas que nos ayudaron,
somos ingratos, nos olvidamos de las personas que somos, nosotros lo que somos gracias a esas personas, porque nos enseñaron, nos olvidamos nosotros de los estamentos como las instituciones, bien sea la familia o la empresa o la iglesia, nos olvidamos que ellas forjaron en nosotros grandes bendiciones y hay una ingratitud y entonces comienza esa codicia a alborotarse, yo lo puedo hacer solo, yo no necesito absolutamente de nadie. Y el segundo sentimiento, pues la insatisfacción, ¿por qué? Porque en la medida en que se va teniendo más cosas y más cosas y más cosas, más insatisfecho se estará, más se va a querer, jamás se podrá satisfacer a la carne. Dios sabe, conoce, iglesia, lo que nosotros necesitamos y nosotros no debemos desconocer que Dios nos ha dado lo que realmente nosotros necesitamos. El codicioso siempre estará descontento con lo que tiene. No importa si es poco o es mucho, siempre va a querer más. Siempre va a querer más. Y le pongo un ejemplo para que usted lo vea de cómo podemos nosotros llegar a cometer el gran error de la codicia. Mire lo que sucedió en el Edén, con Adán y con Eva. Adán y Eva lo tenían todo. Dios les había dado absolutamente todo. Todo les había dado. Todo el paraíso, toda la tierra, los animales, el campo, los árboles, los ríos, las aguas, los manantiales, los frutos, la tierra, absolutamente todo se lo había dado. Así como a nosotros nos ha dado una familia. Mira tu familia. Esa familia que Dios te ha dado, esos hijos, esos nietos. Mira la iglesia que te ha dado. Esa iglesia Dios te la dio. Mira esa empresa, ese trabajo que Dios te lo ha dado. Te lo ha dado todo. Te ha dado paz, te ha dado tranquilidad, te ha dado todo, todo. Y Adán y Eva lo tenían todo, menos un árbol. De todo lo que tenían, solo un pequeño árbol que no lo tenían, que Dios se lo reservó para él. El árbol del conocimiento. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Le sucedió lo mismo que le sucedió al perro en la moraleja o en la fábula de Esopo. Simple y llanamente, así como el perro soltó el pedazo de carne que ya había conseguido con gran esfuerzo por querer coger el espejismo de uno más grande y perdió y se quedó, como decimos nosotros en el argot popular, sin el pedazo y sin el queso. Así de sencillo. Adán y Eva, por querer, por esa codicia de quererse adueñar, además de todo lo que tenían, por ese árbol, se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada. Y muchas veces, iglesia, muchas veces, y no muchas veces, sino siempre, cada vez, cuando tú tienes una familia y codicias, por ejemplo, especialmente los hombres, codician a una mujer distinta o la mujer codicia a un hombre distinto, lo que va a poner en juego es su familia. Lo que va a perder es su familia. Si lo tiene todo en su casa, si lo tiene todo en su hogar, si lo tiene todo en su iglesia, ¿por qué ponemos la mirada en algo que no se nos ha permitido, que no se nos permite poner nuestros ojos? Iglesia, el codicioso quiere satisfacer esas necesidades desmedidas sin importar el daño que le pueda causar a otro. El codicioso no va a pensar en la esposa, no va a pensar en los hijos, no va a pensar en el esposo, no va a pensar en el pastor, no va a pensar en el jefe. No, yo quiero conseguir, yo quiero algo mío, yo quiero propio, yo quiero crecer, yo quiero ser más grande, yo quiero ser mejor, yo quiero tener fama, yo quiero. Es decir, que es un corazón lleno de egoísmo. Lleno de egoísmo. Y usted lo ve. Ahora, si usted va y lo pregunta, y le pregunta a las personas si son codiciosas, pues por supuesto que te van a decir que no. Es más, podemos nosotros llegar a afirmar, y conocemos que muchas personas han afirmado, es que esta es la voluntad de Dios. No, iglesia, el mundo nos llama a ser egoístas. El mundo nos llama a satisfacer nuestras propias necesidades desmedidas, a satisfacer nuestro corazón egoísta, y debemos tener muchísimo cuidado,
Porque siempre las personas dicen, no, es que yo para eso trabajo. Yo trabajo para hacer esto, para tener más, para tener esta cosa. E incluso el gran problema, que no son de las personas que prevenidas, que ahorrativas, que con el tiempo dicen, bueno, yo voy a hacer lo que hizo José y voy a trabajar para que en este tiempo bueno, para la época de las vacas flacas. No, 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 lo gastamos, es desmedido, pues para eso hay plata, para eso tenemos, sin desconocer que en el futuro, en una esquina, podemos nosotros cambiar el destino de nuestra vida. La codicia lleva a las personas a expresar un profundo amor por las posesiones, un profundo amor por el dinero, y eso que nos ha llamado, que nos ha dicho Dios siempre, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese espíritu maligno, ese Dios mamón, que es el amor al dinero, a las posesiones. El Señor siempre nos ha dicho, no es el dinero. Es más, la palabra de Dios nos habla más de dinero, de economía, de finanzas, que de salvación. Porque el Señor sabe lo que nosotros tenemos en el corazón. Pero todo ese amor a las posesiones, el amor desmedido a querer tener cada vez más, a través de mi trabajo, a través de lo que puede ser lo más honorable y honesto posible, de una u otra manera, eso conduce a la idolatría. A la idolatría. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, yo le invito para que vayamos allá, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, Pablo nos lo reafirma, capítulo 3, versículo 5. Por lo tanto, nos dice Pablo, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hay que hacer morir, hay que acabar con ese deseo desmedido de solo poner nuestro objetivo en las cosas materiales, en la carne. ¿Como cuáles? Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, el sexo desmedido. Impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. La avaricia es la codicia. La avaricia, el querer cada vez más. Lo que pasa es que la avaricia tiene una mayor expresión de egoísmo, porque es que yo codicio todo solo para mí. Tiene una mayor incidencia, pero es una codicia, lo cual es idolatría. Idolatría. Es decir, que nosotros terminamos idolatrando la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la codicia, etc. Y no olvidemos, iglesia, que la idolatría es poner en primer lugar algo o alguien y considerarlo que es lo más importante en nuestra vida. Y ya nosotros sabemos que Dios nos ha llamado en el primer mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, Él es lo más importante. Iglesia, cuando la codicia toma el control de la persona, pues esto genera todo tipo de pasiones. La misma palabra nos lo dice. Eso comienza a surgir una serie de pasiones, de sentimientos, de deseos, de acciones. ¿Esto por qué? Porque la codicia es insaciable. La codicia es insaciable, la codicia no se puede detener, y usted lo puede observar en los gobernantes, en las personas que llegan, por ejemplo, en la parte política. En la parte política usted lo ve. Usted ve que llegan al Senado, llegan al Congreso, llegan a la Cámara, llegan allá los políticos y se quieren quedar, se quieren anclar allí. Y usted les pregunta, claro, ¿usted cuánto tiempo ya lleva? 25 años. No, ya es hora de, hermano, deje a las nuevas generaciones. No, yo quiero trabajar por el pueblo y yo estoy haciendo cosas por el pueblo. Y mire las cosas por el pueblo, las cosas por el pueblo. El pueblo está completamente sumido en la pobreza absoluta. ¿Por qué? Por la codicia desmedida, por la codicia, los deseos desmedidos de los que son nuestros gobernantes. Y los vemos. Eso es insaciable. La gente que quiere llegar a una empresa y se vuelve gerente de esa empresa y no quiere dejar la empresa. Presidentes que se suben a la presidencia y no quieren dejar eso. La codicia, la codicia, la codicia. Y nosotros lo podemos observar a lo largo y ancho
que la condición del ser humano siempre ha sido tener ese corazón codicioso, pero tenemos la oportunidad. Cuando nosotros, porque todos estamos prestos a caer en la codicia, pero nos podemos arrepentir, Usted recuerda, David codició a Betsabé, la codició, sintió deseo por poseerla, por tenerla, y cometió asesinato. Un deseo simple, una relación. Yo quiero tener una relación con esta mujer, así de sencillo. ¿Y en qué terminó esa codicia? En un asesinato. Pero, gloria a Dios, David se arrepintió. David se mostró como tal, como un hombre imperfecto, un hombre que necesita del perdón de Dios, un hombre que necesita mantenerse siempre en relación con Dios, que reconoce sus bajas pasiones, que reconoce sus impulsos, sus sentimientos, y que por lo tanto necesita estar a los pies de Dios. Lo reconoció y fue objeto de grandes bendiciones. Judas también fue codicioso. Judas fue codicioso, pero no hubo arrepentimiento en su corazón. Entregó a su maestro y lo que tuvo después fue remordimiento. Recuerde usted a Jacob. Jacob codició los derechos de su hermano. Jacob quería los derechos de la primogenitura que tenía Esaú. Codició, dijo, yo quiero tener esa bendición de ser primogénito. Y lo incitó, casi que lo obligó, utilizando una necesidad, a que su hermano Esaú se los vendiera. Pero gloria a Dios, esa codicia que tuvo Jacob, después con el tiempo, se remedió a través del perdón, a través de la reconciliación entre Esaú y Jacob, a través del reconocimiento, como lo reconoció Jacob, de que había cometido el pecado de la codicia. Los hijos de Jacob, usted recuerda, esas generaciones que van pasando y que les va llegando casi que lo mismo de los padres. Ahora, los hijos de Jacob, ¿ellos qué hicieron? Ellos codiciaron más el amor de su padre. ¿Por qué? Porque su padre, Jacob, amaba más a su hijo menor, que en ese entonces, antes de que estuviera Benjamín, era José, y lo amaba a José, y era su preferido, y le daba todo lo mejor. ¿Y sus hijos qué hicieron? Codiciar el deseo del amor de su padre. ¿Y qué hicieron? Trataron de matar a su hermano. Quisieron matar. ¿Por qué? Por envidia, porque sus corazones se les llenó de ira, de rabia, de deseos de venganza, porque vieron que su hermano era más amado por su padre y que ellos no podían tener el corazón de su padre, el amor de su padre. Acuérdese usted, Ananías y Zafira, ellos codiciaron con el dinero, aun cuando habían ofrecido voluntariamente dar el dinero a la causa, a la iglesia. En su corazón había codicia y terminaron mintiendo. Mintieron por la codicia, mintieron. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Iglesia, mire, hay ejemplos, miles, cientos de ejemplos en la palabra de Dios de cómo algo tan pequeño que puede ser la codicia puede llevar a actos tan grandes, y sobre todo con unas consecuencias tan nefastas. Iglesia, puesto que este pecado radica en el corazón, porque hemos visto que la codicia está en el corazón, o sea, surge de ahí, pues el remedio también está en el corazón, así de sencillo, y esa es la bendición. ¿Y cómo? En un corazón renovado. Y ese corazón renovado solo lo va a dar Cristo con el perdón. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a ser renovados, comenzamos a cambiar, comenzamos a ver que nuestra felicidad no está tanto en el tener, sino en el dar. Empezamos a comprender esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hay más dicha en el dar que en el recibir. Empezamos nosotros a perder esa ambición, ese deseo desmedido de querer tener, mejor tener más amigos, más amistad, más amor que tener posesiones. Nuestro Señor Jesucristo vino para que tengamos nosotros paz con Dios y una nueva vida donde la codicia no tiene cabida. La codicia no debe tener cabida ni en tu casa, ni en tu hogar, ni en tu familia, ni en tu iglesia, ni en tu empresa, por parte tuyo. Nosotros no podemos ejercer influencia para que los demás no sean codiciosos, porque eso está en el corazón, solo está en el corazón. Y lo que nosotros debemos hacer es precisamente que ellos sanen al codicioso. La única forma para sanar su corazón es si tiene a Cristo en su corazón. El Señor es el único que puede
dar ese corazón renovados. Y podemos estar seguros con Cristo en nuestro corazón que nuestros deseos no van a ser de codicia, sino de generosidad. De generosidad. Siempre vamos a estar más dispuestos como nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos modela a su imagen, a su semejanza, y nosotros vamos a tener más dicha, más gozo, más deseo por querer dar, por querer ofrecer, por hacer feliz más al otro que a nosotros mismos. Por eso, iglesia, este mandamiento protege tanto a los demás de mi deseo desordenado, porque mi deseo desordenado se convierte en egoísta, en envidia, y yo puedo afectar y dañar a los demás, puedo lastimar a los demás por mis intereses personales, pero al mismo tiempo que protege a los demás, diciéndome no codicies, yo tengo que respetar, no codiciar, pero también protege mi autodestrucción, porque con la codicia yo me voy destruyendo poco a poco, poco a poco. Mire que nosotros lo podemos observar en la actual en publicidad, en los medios, en todos los medios publicitarios. Esos medios publicitarios nos invitan a nosotros a hacer caso omiso de este mandamiento. No, nosotros vemos todos los comerciales, absolutamente todos los comerciales de televisión que están cargados de una publicidad a la codicia, desmedida. Vamos, esos deseos desmedidos, tú lo puedes comprar, tú puedes ser. Y muchas personas, es que no estamos hablando de un jabón, no estamos hablando de un elemento de aseo, no estamos hablando de cualquier cosa pequeña, estamos hablando de cosas muy grandes. Usted tiene su celular en la casa y su celular le ha funcionado, pero es que la codicia que se está generando por ese comercial de querer tener ese celular de 5 millones de pesos es tan alta y tan grande que usted está dispuesto a endeudarse y a hacer lo que sea, a no pagar sus cuentas de lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque necesita y porque desea ese celular. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que nos invita a hacer caso omiso el mundo, a hacer caso omiso de este mandamiento. Pero nos invita también la palabra de Dios a que no nos dejemos absorber por nada de este mundo. La palabra de Dios nos invita a decir, no, el mundo te quiere absorber, te quiere llevar a la codicia. Y la palabra de Dios dice, ojo, cuidado, no te dejes. Váyase a Proverbios, Proverbios capítulo 1, el Proverbios 1. Un libro maravilloso, un libro que tiene grandes enseñanzas prácticas y reales. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Empecemos nosotros por una bendición maravillosa. Usted recuerda que uno de los mandamientos era honrar a tu padre y a tu madre. Mire cómo se van relacionando. Cuando nuestros padres tienen a Cristo en su corazón y cuando sus enseñanzas están permeadas por la palabra de Dios, el Señor nos invita a escucharlos, oírlos, a oír la conciencia, la sabiduría, a oír la experiencia. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. No vayas con el mundo te quiere absorber, el mundo te quiere generar esa codicia, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. ¿Para qué? Para conseguir lo que anhelamos, para conseguir lo que deseamos. Traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero como devora la fosa a los muertos. Es decir, no importa lo que tenemos que hacer con el objetivo de alcanzar nuestros propósitos. Versículo 13. Obtendremos toda clase de riquezas. Si hacemos eso, vamos a obtener toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, el consejo de nuestro Padre. Apártate de tus senderos,
pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tener la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias mal habidas, por estas perderán la vida. Iglesia, ahí está muy claro, iglesia, de que definitivamente el corazón del hombre es codicioso y el mundo, lleno de su codicia, lo quiere absorber y quiere sacar toda esa codicia que hay fruto del pecado. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón es renovado y nos vamos a apartar de esa codicia a la cual nos invita el mundo. Debemos aprender a vivir en el respeto a nosotros, no codiciar ni lo que ellos tienen, ni desear desmedidamente todo lo que hay en el mundo, y también nosotros debemos aprender a vivir en la libertad de Dios, porque la libertad de Dios para nosotros tiene un límite y esa libertad de Dios es su voluntad. Amada iglesia, después de ver estos 10 mandamientos que nosotros hemos visto, recordemos, yo quiero invitarlo a recordar lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, nos dijo algo muy propicio en torno a los 10 mandamientos, a lo que nosotros hemos podido escuchar. Capítulo 13, versículo 34. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Si nosotros podemos observar, iglesia, a lo largo de estos 10 mandamientos, definitivamente todos ellos están permeados por el amor. Y nos da, aun cuando Él nos dice, yo les doy un mandamiento nuevo, es que es resumir los 10 mandamientos en uno nuevo, en uno solo, que es el amor. Nos da una nueva medida de relación con los demás. Nos da una nueva medida de relación con Dios, que es el amor. Pero no es el amor, cualquier amor. Acuérdese usted que en alguna de las reuniones pasadas hablábamos sobre las clases de amor. Aquí nos dice muy claramente nuestro Señor Jesucristo, como yo los he amado. No es como te ama el mundo, porque el mundo nos ama. Y porque nosotros hay muchos que sienten el amor, es que mi padre me ama, es que mi iglesia me ama, es que mi jefe me ama, es que mi empresa me ama. Sí, pero es que la medida del amor que nos está poniendo aquí nuestro Señor Jesucristo es como yo los he amado. Por eso, iglesia, cuando nosotros entendemos que estamos llamados a amar como Cristo nos amó, a amar a nuestra familia, a amar a nuestra iglesia, a amar a nuestro trabajo, como Cristo nos ama a nosotros, podemos entender que va mucho más allá del simple amor que nosotros conocemos. Dios no programa. Dios no te programa a ti, no programa tu corazón, ni Dios te fuerza, ni fuerza el comportamiento humano. Dios nos habla. Lo único que hace Dios es hablar. Él siempre ha hablado y ha exhortado. Dios a lo largo, todas las intervenciones que ha hecho, las intervenciones divinas hacia el hombre, siempre lo que ha hecho es exhortarnos, hablarnos, dirigirnos. Por eso nosotros seguiremos usando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hablar, para advertir, para seguir. Dios nos dio esta palabra, para que esta palabra sea predicada. Mire lo que dice en Jeremías, y que debemos siempre nosotros tenerla en cuenta. En Jeremías capítulo 8, en el versículo 4, Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Pero tú les advertirás que así dice el Señor. Es decir, la palabra siempre advirtiéndonos, y la advertencia de Dios es por amor. Es cuando es la misma relación que nosotros tenemos con nuestros hijos y les advertimos a nuestros hijos. La advertencia no es un castigo, la advertencia no es un deseo para que les vaya mal, la advertencia no es un oprobio para obligarlos, no.
La advertencia es amor, es amor. Y dice, deberás advertirles. Así dice el Señor, cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? ¿Acaso no se levantan? Iglesia, esto que nos está diciendo es que si tú has caído, tú tienes que levantarte. Si tú has pecado en contra de cualquiera de estos 10 mandamientos, pues no te quedas en el suelo, te levantas. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? ¿Se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? Cuando uno va caminando y se da cuenta que está perdido y dice, me perdí, yo cogí por donde no era. Es que acaso uno sigue, cuando uno es consciente de que está perdido, uno no sigue por la senda de la perdición. Uno se devuelve en el camino y dice, yo tengo que buscar el camino correcto, yo debo salir de este lugar intrincado, lleno de angustias, de toda cosa. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues cambiamos. ¿Por qué entonces ese pueblo se ha desviado? Mire la pregunta, ¿por qué se ha desviado? O sea, ¿por qué persisten? ¿Por qué quieren seguir siempre el camino del mal? ¿Por qué? ¿Por qué si bien saben que están perdidos, por qué siguen persistiendo? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? ¿Por qué este mundo persiste en su apostasía? ¿Por qué? ¿Por qué las personas persisten en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. He escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud. Mire que Dios sí nos escucha, el Espíritu Santo nos escucha. Y Él nos escucha con total y absoluta atención para ver si alguien habla con rectitud. Pero nadie se arrepiente de su maldad. Nadie se arrepiente de su maldad. Lo escuchábamos nosotros el domingo en la predicación de la vacuna, iglesia. Este mundo no entiende que debe arrepentirse de su maldad. Esa es la mejor vacuna, eso es lo mejor, buscar a Cristo Jesús. Pero lastimosamente, mire, palabras desde Jeremías, palabras de Dios afirmando la condición del ser humano, la condición de pecador, la condición de apartarse de Dios. Pero nadie se arrepiente de su maldad, nadie reconoce el mal que ha hecho. Todos siguen su loca carrera. Usted mírelos, vaya y mire, saque la cabeza por su ventana y vea que el mundo tiene una loca carrera y todo el mundo está corriendo, todo el mundo está corriendo. Mire, el día viernes me contaba una hermana de la iglesia que el día viernes cuando cerraron, o el sábado a mediodía que cerraron, hicieron el confinamiento, me decía, esto parece como si fuera el 31 de diciembre a las 5 de la tarde que todo el mundo corre, o el 24 de diciembre que todo el mundo corre y va para sus casas y llega, parece una algarabía. Todo el mundo anda con una locura impresionante, van y vienen y corren. Todos siguen su loca carrera como caballos desbocados en combate. Todos andan con esa locura. Aún la cigüeña en el cielo, el ave, una avecita llamada cigüeña, conoce sus estaciones. La cigüeña, un animal. Mire Dios cómo nos va comparando a nosotros. La cigüeña sí conoce las estaciones. La cigüeña conoce cuándo viene el verano, cuándo viene el invierno, cuándo se tiene que preparar. Viene el invierno, va a nevar, tengo que prepararme. Es el tiempo de la primavera, es el tiempo de... Conoce. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar. Es decir, estos animalitos emigran cuando comienza el invierno, cuando comienzan las tempestades, cuando comienzan los problemas. Dice, nosotros no nos podemos quedar aquí, no nos podemos. Si usted ha entendido, cuando nosotros vemos los problemas en el mundo, debemos decir, no nos podemos quedar aquí en el mundo, tenemos que emigrar, tenemos que pasar a otro lado. Eso es lo que nos está diciendo. Pero mi pueblo, dice, los animales saben cuándo emigrar, saben cuándo cambiar de lugar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Mi pueblo no conoce los mandamientos de Dios. Que esto que retumbe, debe retumbar en nuestros oídos. Mi pueblo, y mi pueblo es su iglesia, no conoce las leyes del Señor. Porque al Señor lo que más le duele es que su propio pueblo, su propia iglesia, vaya y pase. El mundo está pecando porque pues el mundo le pertenece al diablo y pueden hacer lo que quieran. Pero mi pueblo, mi iglesia, mis santos, mis apartados, a quienes yo amo, por quienes yo di la vida, quienes me han aceptado. Amada iglesia, gracias a Dios por Jesucristo,
Gracias a Dios por la iglesia, porque tanto Dios como nuestro amado Padre Celestial, como nuestro Señor Jesucristo, como la unción del Espíritu Santo, como la iglesia, todos ellos nos comunican a nosotros el saber, el poder reconocer entre el bien y el mal, saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y es un llamado que permanentemente nos están haciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con su amada iglesia, un llamado a escuchar la palabra de Dios, a ponerla por obra, a ponerla en práctica, a ponerla por evidencia para que nuestras vidas se conviertan en testimonio. Amén, iglesia. Y concluyo esta serie de los 10 mandamientos con los versículos con los cuales nosotros iniciamos hace más de 10 semanas atrás. Lo invito para que vaya al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 19, y terminamos esta serie con la misma palabra con la cual nosotros comenzamos. Mateo capítulo 19, versículo 16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? La gran preocupación del ser humano, la gran pregunta del ser humano debe ser: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? La gran preocupación de la iglesia y la gran preocupación del mundo debe ser, sobre todo en este tiempo tan conflictivo, tan difícil, el cómo buscar, cómo encontrar la vida eterna. Y la respuesta, Jesús le respondió: si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. Gloria a Dios. Obediencia a los mandamientos. Obediencia a los principios del amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga y les dé vida en abundancia. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, amado Señor, por habernos permitido llegar hasta el final de esta serie, Señor. Gracias por habernos recordado, en resumen total y general, que nosotros, como cristianos, como hijos tuyos, anhelamos y deseamos la vida eterna. Y para poder entrar a esa vida eterna, necesitamos cumplir con estos 10 mandamientos, estos 10 principios. Por eso, Señor, te damos mil y mil gracias, Señor, por la cobertura de la gracia, que nos hace ver que no es cumpliendo la ley, sino aceptando a Cristo en nuestro corazón para mostrar que tenemos un corazón renovado y con Él un nuevo estilo de vida. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, una vez más, mil y mil gracias por todo este tiempo, estas 10 reuniones. Gracias porque nos han servido para edificarnos grandemente. El próximo domingo estaremos pendientes para cualquier llamado de nuestras autoridades. Aún no sabemos con certeza y con seguridad lo que vaya a ocurrir. Esperamos que con todas las precauciones del caso podamos volver a reunirnos. Entonces estaremos reuniéndonos en las reuniones habituales de las 8 de la mañana y de las 10 de la mañana, en las cuales usted usualmente asiste. De igual manera, quiero invitarlos para el próximo miércoles 28. Vamos a orar. Supuestamente teníamos una reunión de mujeres, la vamos a aplazar por obvias razones. Aparentemente parece ser que hay un paro, hay un tiempo de protestas, y nosotros vamos a orar. Entonces les estaré enviando por el mensaje, por el WhatsApp, les estaré enviando las indicaciones para la oración del miércoles 28
Por lo pronto, que Dios me los bendiga y con el poder de Dios nos vemos el domingo. Bendiciones. Chao. Adorar, já não te vou a entregar. Em tempo que sobrou, aqui estou. Quero volver para tus braços e viver todo de nuevo. Priorizar tu corazón. Ya no rechazo nuestra comunión. Nada justifica una vida así. Ya no puedo